Buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca de infecciones virales oportunistas en el paciente con infección por VIH. Bueno, a manera de introducción, sabemos que gran parte de los pacientes con infección por VIH también se encuentran coinfectados con diferentes infecciones virales que se comportan como infecciones oportunistas y pues ambas se asocian a elevada morbimortalidad. En este caso, pues este es un estudio acerca del riesgo de infecciones oportunistas que tenían los pacientes en diferentes países que se hizo tanto en Latinoamérica, Asia y África subsahariana, y vemos, compararon a los pacientes al momento del diagnóstico y durante el primer año de tratamiento antirretroviral. Y en este caso vemos que las infecciones virales, tanto el virus herpes zóster, el virus herpes simple, el sarcoma de Kaposi, pues ocupan entre el 5 al 10 hasta el 15% de las infecciones virales al momento en el cual los pacientes son diagnosticados de VIH. Por otra parte, ya con el tratamiento antirretroviral, vemos que este tipo de infecciones bajan su frecuencia ya aproximadamente menor al 10%, pero aún están presentes a pesar de encontrarse los pacientes con tratamiento antirretroviral. Es importante un poco aclarar esto, que en el paciente con infección por VIH, las infecciones virales ya se pueden dar ya sea por reactivación o darse una infección nueva que pueda producir alguna manifestación clínica aguda de acuerdo al grado de inmunosupresión que esté cursando el paciente. Y bueno, hablando un poco en forma general de lo que son los virus herpes, es como una forma introductoria. Sabemos que existen más de 100 virus herpes, de los cuales 9 son patógenos para el hombre. En general son virus de DNA, de doble cadena de DNA, y estos virus herpes se caracterizan porque tienen dos fases, una fase lítica de replicación que puede llevar a muerte celular y una fase de latencia. Esto es importante porque en la fase de latencia pueden permanecer en replicación, y esto es importante en los pacientes con VIH, básicamente por el estado de inmunosupresión que en algún momento llega o produce esta replicación activa que hace que perpetúe o se reactive la infección. En forma general, hablando un poco de la clasificación, los virus herpes se clasifican en virus alfa, beta y gamma. Los virus herpes alfa, tenemos al virus herpes simple 1, herpes simple 2, al virus varicela zoster. Estos en general van a quedar latentes en ganglios sensoriales de nervios craneales. Ahí vemos un poco de la reactivación por el virus del varicela zoster y pueden entrar en una etapa de replicación y destrucción rápida. En el caso de los virus beta, citomegalovirus, tiene una capacidad básicamente de replicación lenta, y en el caso de los gamma virus hablamos del virus sarcoma de Kaposi, que va a presentar o se caracteriza porque se encuentra en latencia en células linfoides y tiene un poco de esta actividad destructiva a nivel de fibroblastos o células epiteliales, y de ahí su proceso de angioproliferación. Hablando del virus herpes simple 1 y 2 y el virus del VIH, vemos que tiene una prevalencia en los pacientes con infección por VIH del 60 al 80%. El 95% de los pacientes que ya se encuentran con el diagnóstico de infección por VIH son seropositivos, tanto para el virus herpes simple 1 y el virus herpes simple 2. La clínica es un poco variada, se puede presentar en una forma aguda como úlceras genitales y en una forma ya complicada como meningoencefalitis, una esofagitis, hepatitis, neumonitis, una necrosis retiniana o una infección diseminada, y esta forma complicada se va a dar sobre todo en pacientes con recuentos de CD4 menor a 50. Y en general en la patogénesis ambos virus van a como interrelacionar, tienen una interacción importante al momento de suprimir todo lo que es el sistema inmunitario, y vemos que acá el virus del virus VIH, por ejemplo, la alta carga, la persistencia de viremia permite que haya un mayor riesgo de transmisión, pero también permite esto que haya mayor grado de inmunosupresión y por lo tanto prolongación ya sea de una infección aguda por el virus herpes simple o una prolongación de cuadros de recurrencia o complicaciones asociadas al mismo. El tratamiento, si fuera una forma simple, hablamos de dar aciclovir, que es como el tratamiento de primera línea en todo este tipo de virus herpes, pero en formas complicadas ya tenemos que pensar en dar formas intravenosas, aciclovir de 5 a 10 miligramos kilogramo peso, 10 a 14 días y de acuerdo a evolución clínica.
El diagnóstico idealmente, si fueran las úlceras genitales, es el PCR o el cultivo viral, pero creo que también es un poco difícil de acuerdo al medio en el que nos encontremos. Citomegalovirus y VIH, pues es una presentación clínica frecuente, pero en pacientes con recuentos de CD4 menor a 100. La presentación clínica más frecuente va a ser la retiniana, afectando aproximadamente al 55 y 75%, seguida de la gastrointestinal en un 10% y la enfermedad neurológica. El diagnóstico es clínico. En el caso, por ejemplo, de sospechar en una retinitis por CMV, apoyado del oftalmólogo y hacer una fundoscopía. Y en el caso de otras localizaciones como gastrointestinal o pensando incluso de una afectación pulmonar, la biopsia es el gold estándar, buscando las inclusiones intracitoplasmáticas como podemos ver en las gráficas. Por otra parte, la interrelación que tiene tanto el virus del CMV con el VIH es interesante porque va a hacer que perpetúe este sistema de inflamación y todo lo que es el sistema como que es este sistema continuo de inflamación y de disminución de todo lo que va a ser la respuesta inmune. Por lo tanto, hay una gran replicación viral de ambos virus y una interrelación o una diferencia o una disregulación entre tanto lo que son los CD4 con los CD8 y va a haber como un cambio en este marcador y un empeoramiento del sistema de salud en general. El tratamiento, aquí les pongo algunos esquemas que se recomiendan tanto en retinitis por CMV, esofagitis, colitis, neumonitis, donde el tratamiento de primera elección va a ser de acuerdo al grado de complejidad de la enfermedad de ganciclovir y de acuerdo a ello vamos a poder entrar a una etapa de mantenimiento con valganciclovir. Hablando del virus del varicela zoster y VIH, en forma general, este virus puede dar dos presentaciones clínicas, una que es la forma de varicela, que creo es muy común, y la otra forma es la forma del virus herpes zóster. Cuando hablamos del virus de la varicela, sobre todo se presenta en pacientes inmunocompetentes, es una infección primaria, y el herpes zóster ya va a ser como un cuadro de recurrencia que se va a presentar en ancianos o en inmunocomprometidos, en este caso en los pacientes con infección por VIH. La presentación clínica puede darse en forma no complicada o en una forma complicada. Cuando hablamos de la forma no complicada, hablamos de esta infección primaria, la varicela, que se va a caracterizar por el exantema, el rash maculopapular, vesículas costras con base eritematosa. Y cuando hablamos de la forma complicada, ya nos estamos refiriendo a esta forma de herpes zóster, la recurrencia y la complicación con infecciones cutáneas, con una enfermedad estreptocócica y en el caso de la enfermedad o afectación al sistema nervioso central con una encefalitis. Cuando hablamos un poco acerca del diagnóstico, lo ideal si nos encontramos en una etapa primaria sería hacer un PCR de las vesículas o costras, que es el gold estándar y la prueba de oro, con muy buena sensibilidad. El diagnóstico clínico tiene una sensibilidad del 70%, y hay varios métodos o un poco más avanzados como los anticuerpos fluorescentes directos que requieren un poco más de técnica, de personal adecuado. Y cuando hablamos de serologías, que se podrían pedir tanto IgM e IgG. En realidad IgM sí nos podría decir que es una exposición reciente al virus, pero no podríamos discriminar entre infección primaria, reinfección o reactivación. Y cuando hablamos de IgG es una variable de un antecedente de vacunación y exposición previa. El tratamiento, cuando vamos a hablar un poco del virus de varicela zoster asociado a VIH, probablemente los vamos a encontrar en esta etapa de herpes zóster diseminado, complicado o forma de una encefalitis, y lo ideal es dar el tratamiento con aciclovir 10 miligramos kilogramos cada 8 horas por 7 a 10 días de acuerdo a evolución clínica. Ahora bien, hablando del virus del sarcoma de Kaposi o conocido como virus herpes 8, este se asocia a tres cuadros clínicos típicos, que es el sarcoma de Kaposi, el linfoma asociado a cavidades de piel y la enfermedad de Castleman. Es un gamma virus, como lo habíamos visto al inicio, tiene la capacidad de tener proliferación celular y malignidad, y tiene tropismo por linfocitos, células endoteliales, queratinocitos, células del estroma de la médula ósea, y tiene tanto genes de proliferación, inflamación y angiogénesis. El sarcoma de Kaposi y el virus herpes asociado a este tiene dos fases, una fase que va a ser
aquel virus que se va a encontrar en forma latente y una enfermedad destructiva. En general, en la enfermedad latente hay como una desregulación en la replicación viral y en la enfermedad destructiva va a haber una activación de estos genes replicativos. Lo interesante acá es que pues va a haber una interrelación entre el virus herpes 8 y el virus VIH, que van a activar diferentes citocinas, una de ellas la muy importante que es el interferón gamma, que va a hacer que aquellas células o aquellos genes que se encontraban en latencia ahora se activen y entren a su fase lítica y pues va a dar todo esto, va a dar a ese lugar de destrucción de fibroblastos, de células endoteliales y este proceso de angioinvasión característica de esta enfermedad. El tratamiento, pues todos conocemos que está relacionado a la terapia antirretroviral, que es como el gold estándar, cuyo objetivo ya lo conocemos, que es la supresión de la viremia o reconstitución del sistema inmune, y en general está indicado como parte del manejo de este paciente, de este grupo de pacientes. Se había pensado si habría alguna terapia antirretroviral que ofreciera una mejor opción terapéutica para estos pacientes, pero por ejemplo este estudio que se presentó básicamente el CROI en el año 2018 trató de comparar esta duda que se tenía y pues no se encontró diferencia, por ejemplo en este caso con inhibidores que los inhibidores de proteasa tuvieran mayor efectividad en relación a los inhibidores no nucleósidos de transcriptasa reversa al momento de tener una remisión. Por lo tanto, no hay como una evidencia clínica entre cuál sería mejor antirretroviral para dar, pero el inicio temprano es una indicación para ya dar tratamiento a sarcoma de Kaposi. Las indicaciones de quimioterapia es los síntomas relacionados al sarcoma de Kaposi, enfermedad rápidamente progresiva, compromiso visceral, linfedema, ya es una indicación para dar quimioterapia. Y el tratamiento de elecciones doxorubicina y los tratamientos alternativos, acá tenemos a daunorubicina liposomal, paclitaxel, entre otros, ¿no? Finalmente, hablando del virus JC y el virus de la infección por VIH, hablamos que este no es un herpes virus, este ya es un virus DNA que pertenece al grupo papovavirus. 90% se van a infectar en edad temprana. Clínicamente se puede presentar como una hemiparesia, ataxia, disfunción cognitiva, alteraciones visuales, y el diagnóstico en realidad es muy difícil de hacerlo de este virus. Es más una asociación clínica, imagenológica y biopsia. Idealmente se podría hacer PCR en líquido cefalorraquídeo con una sensibilidad del 42 al 100% y una especificidad del 95%, aclarando que la presencia o no encontrar como carga viral de este virus en líquido cefalorraquídeo no te permite decir que no tuvieras la infección por el virus JC, por eso el diagnóstico es tanto clínico, imagenológico y biopsia. El tratamiento es la terapia antirretroviral, en realidad no hay una terapia efectiva propia contra este virus y en el caso de los pacientes con VIH pues se va a dar sobre todo por este tipo de reactivación que tienen en general este tipo de virus y con recuentos de CD4 menor a 100 o incluso a 50. Las lesiones típicas en resonancia van a ser lesiones desmielinizantes con compromiso de sustancia periventricular, con gran compromiso de todo lo que es la disfunción cognitiva y una sobrevida muy pues baja a corto plazo. Se habla de 4 meses, pero pues es muy variable de acuerdo a cada paciente. Por lo tanto, me parece que pues todo este tipo de infecciones son de relevancia para al momento de hablar del paciente con infección por VIH y tenemos que tomar en cuenta que cada una tiene un diagnóstico diferencial interesante, muy importante, y el manejo básicamente se lo hace en relación a cada paciente, individualizando cada caso y tomando en cuenta todos estos factores clínicos, antecedentes epidemiológicos y factores de riesgo para el desarrollo de los mismos. Muchas gracias.